Después de la primera gran rebelión y la caída de Lucifer, algunos ángeles caídos asumieron un nuevo rol en la tierra. Se convirtieron en los vigilantes. Estos ángeles, liderados por figuras como Azazel y Semiasa, fueron enviados originalmente para vigilar y guiar a la humanidad. Sin embargo, su naturaleza caída los llevó a desviarse de su propósito divino. En lugar de proteger a los humanos, comenzó a interactuar con ellos de maneras que alteraron profundamente el curso de la historia. Los vigilantes, fascinados por las hijas de los hombres, rompieron uno de los mayores tabúes del cielo. Unieron sus destinos con los mortales, engendrando una raza de gigantes conocidos como los Nefilim. Estas criaturas, mitad ángeles y mitad humanos, poseían una fuerza y habilidades extraordinarias, pero también heredaron la corrupción de sus padres celestiales. Con el tiempo, los Nefilim se convirtieron en seres de gran poder, pero también en fuentes de gran maldad, sembrando el caos y la destrucción sobre la tierra. Estos conocimientos que los humanos no estaban preparados para manejar, llevaron a un rápido aumento de la violencia, la idolatría y la decadencia moral. Los vigilantes, que debían haber sido protectores, se convirtieron en los agentes de la corrupción, desfigurando el mundo que Dios había creado. La presencia de los vigilantes y su influencia negativa no pasó desapercibida en el cielo. Dios, al observar el rápido deterioro de la humanidad y la tierra, decidió que era necesario intervenir de nuevo. Los vigilantes, que habían traicionado su misión original, se convirtió en uno de los mayores ejemplos de cómo incluso los seres celestiales pudieron caer en la tentación y el error, alterando el destino de la humanidad de manera irreversible. Los Nefilim, hijos de los vigilantes y mujeres humanas, pronto se convirtieron en el centro de la corrupción de la humanidad. Su enorme tamaño y fuerza los hicieron dominar a las poblaciones humanas, convirtiéndose en tiranos y señores de la guerra. Su existencia fue una aberración en el orden divino, y su comportamiento salvaje y brutal llevó a la humanidad a una espiral de violencia y pecado sin precedentes. Los Nefilim, en su búsqueda de poder, trajeron consigo una era de oscuridad y desesperación. Estos gigantes no solo dominaron esencialmente a los humanos, sino que también pervirtieron sus corazones. Introdujeron prácticas abominables, rituales oscuros y sacrificios que ofendían profundamente a Dios. Las ciudades y civilizaciones que antes florecían en armonía con la creación divina, cayeron en el caos y la destrucción, gobernadas por estos híbridos que no conocían la misericordia ni la justicia. El mundo que Dios había creado estaba ahora irreconocible, corrompido hasta sus cimientos por la presencia de los Nefilim. La mezcla de sangres entre los ángeles caídos y los humanos no solo trajo a los Nefilim, sino que también aceleró la degeneración moral de la humanidad. La pureza de los primeros hombres y mujeres fue manchada, y las consecuencias de esta corrupción se sintieron en todas partes. La maldad se expande como una plaga, afectando a todas las criaturas de la tierra. Incluso los animales se volvieron agresivos y destructivos, reflejando el caos que los Nefilim habían sembrado. Ante tal nivel de corrupción, Dios decidió que el mundo necesitaba un reinicio. La pureza de la creación original había sido destruida, y la única solución era purgar el mal que los Nefilim y los vigilantes habían introducido. Este mal no podía ser tolerado, y así se preparó el escenario para un evento que cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. El diluvio universal fue la respuesta de Dios a la corrupción desenfrenada provocada por los Nefilim y los vigilantes. Al ver que la maldad había llegado a niveles insostenibles, Dios decidió enviar un gran diluvio que destruiría a todo ser viviente sobre la tierra, limpiándola de la corrupción que se había esparcido. Sin embargo, en su misericordia, eligió salvar a un hombre justo y su familia, Noé. A través de Noé, Dios garantizaría la supervivencia de la humanidad y la restauración de su creación. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, aniquilando a los Nefilim y a todos aquellos que habían sucumbido a la corrupción. Este diluvio fue una purificación, un acto de justicia divina para restablecer el orden en un mundo que había sido devastado por la maldad. Los vigilantes que habían causado esta calamidad fueron encadenados y arrojados al abismo, donde permanecerían hasta el día del juicio final. El diluvio no solo eliminó la corrupción física,
sino que también borró los rastros de las enseñanzas prohibidas que los vigilantes habían impartido. Sin embargo, aunque el mal había sido contenido, las cicatrices de la era de los Nefilim permanecieron en la memoria de los sobrevivientes. La humanidad, desde Noé y sus descendientes, debía comenzar de nuevo, con la advertencia de lo que sucedió cuando se desviaban del camino de Dios. Este evento marcó un nuevo comienzo para la humanidad, pero también fue un recordatorio eterno del poder de la justicia divina. El diluvio universal no fue solo un castigo, sino también un acto de amor, en el que Dios dio a la humanidad una segunda oportunidad para vivir en armonía con su creación. Pero la historia de los ángeles caídos no terminó aquí. Sus enseñanzas y su legado oscuro continuarían influyendo en el mundo, preparando el escenario para futuras intervenciones divinas. Azazel, uno de los líderes más destacados de los vigilantes, fue especialmente responsable de corromper a la humanidad. Aunque el diluvio había limpiado la tierra, las enseñanzas prohibidas que Azazel impartió dejaron una marca imborrable en la historia humana. Azazel enseñó a los hombres a fabricar armas, a trabajar los metales, ya a usar cosméticos y encantamientos. Estas habilidades, que en manos de seres puros podrían haber sido beneficiosas, se convirtieron en herramientas de destrucción y decadencia. La influencia de Azazel no se limitó a la creación de armas. También introdujo conocimientos oscuros sobre la magia y la brujería. Estas enseñanzas permitieron a los humanos invocar fuerzas que no podían controlar, yendo consigo caos y desorden. Las artes oscuras se extendieron por todas las civilizaciones, y los humanos, en su búsqueda de poder, se alejaron cada vez más de Dios. La corrupción de Azazel se convirtió en un cáncer que afectó a generaciones enteras. Dios, viendo el daño irreparable causado por Azazel, decretó un castigo especialmente severo para él. Encadenado en el abismo, Azazel fue condenado a la oscuridad eterna, separado de la luz y el poder que una vez poseyó. Su castigo sirvió como un ejemplo de lo que sucedió a aquellos que se atrevían a corromper la creación de Dios. Sin embargo, las enseñanzas de Azazel no pudieron ser completamente erradicadas, y su legado continuó afectando a la humanidad a lo largo de los siglos. Azazel, aunque silenciado, dejó un impacto duradero en el mundo. Sus enseñanzas prohibidas persistieron en las sombras, influyendo en la historia de la humanidad de maneras sutiles pero profundas. Las herramientas del pecado que había introducido se convirtieron en parte del tejido de la civilización humana, y el daño que había causado no pudo ser deshecho. Su historia es un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida y del conocimiento usado con fines oscuros. A pesar de la lección impartida por el diluvio, la influencia de los ángeles caídos no terminó allí. La humanidad, aún vulnerable y propensa a la tentación, se volvió a ser objeto de la atención de otros que ángeles, a pesar de conocer el destino de sus predecesores, decidieron intervenir en el mundo. Esta segunda caída no fue tan grande como la primera, pero fue suficiente para causar una nueva ola de corrupción y desorden en la tierra. Estos ángeles, al igual que los vigilantes, buscaban algo más que simplemente observar a la humanidad. Querían controlarla, moldearla a su imagen y sembrar el caos para sus propios fines. Algunos de estos ángeles caídos tomaron formas humanas para interactuar directamente con los líderes y poderosos de la tierra, influenciando decisiones y dirigiendo eventos históricos hacia la destrucción y el conflicto. La corrupción se expandió nuevamente, y la humanidad se encontró en medio de una batalla invisible entre las fuerzas del bien y del mal. Dios, al observar esta nueva ola de interferencia celestial, decidió no intervenir directamente de nuevo, con un diluvio o una catástrofe global. En lugar de eso, permitió que la humanidad ejerciera su libre albedrío, enfrentándose a las consecuencias de sus decisiones. Esta segunda caída de los ángeles marcó una nueva era en la relación entre lo divino y lo humano, donde la fe y la moralidad de los hombres serían puestas a prueba de maneras más sutiles pero igualmente peligrosas. A medida que los siglos avanzaron, la influencia de estos ángeles caídos se entrelazó con las culturas y religiones del mundo. Las leyendas de seres celestiales y demoníacos que guiaban o destruían a los hombres se hicieron comunes, y la lucha por las almas humanas se intensificó. La segunda caída de los ángeles, aunque menos catastrófica que la primera,
continuó afectando la historia de la humanidad, preparando el terreno para las batallas espirituales que definirían el destino del mundo.